Esta noche en Mosaico Semanal, nuestro director, licenciado J. Ramón Pichardo Arce, nos trae la interesante reflexión, la riqueza y la pobreza. Con ustedes, Mosaico Semanal. Mosaico Semanal. Un desarrollo cultural de valores y principios humanos. Un nuevo concepto de la comunicación en sus diferentes enfoques sociales, culturales, educativos, económicos, laborales y políticos, bajo la dirección del conocido conferencista internacional Jorge Ramón Pichardo Arce, hijo directo de Chinandega. Con ustedes, Mosaico Semanal. Esta noche tendremos el tema interesantísimo sobre la riqueza y la pobreza, sobre todo en países muy pobres como los nuestros en América Central, y lo que significa para cada persona, para cada sociedad, el estatus de los seres humanos que mueven la riqueza y la pobreza. ¿Cómo está compartida la riqueza y la pobreza en los niveles sociales? Bueno, en los países dependientes, como el nuestro, que en América Latina son abundantes, la pobreza y la riqueza están connotados porque las personas con riqueza son capaces de percibir y transferir bienes, y las personas con pobreza solamente sufren la calamidad de la crisis que agobia a esta pobreza. Es decir, unos dependen de otros. En este caso, las personas que abren oportunidades de trabajo para las personas que realmente quieran realizar una obra y vivir de su trabajo. Entonces vemos que la dependencia de la pobreza depende del tipo y estilo de riqueza que se tenga. Y eso va armonizado de acuerdo a un grado también de conciencia humana, a un grado y a un estilo de calidad de las personas, y sobre todo conociendo que lo que buscamos y lo que ansiamos es la superación. Por eso ustedes van a ver, amigos televidentes, que en los países pobres las ideas son abundantes. ¿Por qué son abundantes en los países pobres las ideas? Porque simplemente la persona que está en ese nivel de crisis quiere salir de su crisis, y para salir de la crisis necesita una motivación, y muchas veces la motivación está dada en esa actitud que se maneja frente a la gran problemática que se vive como ser humano, ya sea en la parte social, ya sea en la parte sentimental, en la parte ordinaria de la vida que hacemos en la casa, en el hogar. Es decir, todo el conjunto de situaciones nos hacen ir hacia una motivación de querer salir de esa actitud negativa. Y se llama negativa porque no estamos alcanzando realmente lo que estamos deseando. Y es negativa porque estamos bloqueados. Las personas que no tenemos esa opción y esa oportunidad, porque muchas veces no hemos hecho realizaciones de nuestra vida. ¿Y cómo es esto? Simplemente, los países subdesarrollados con niveles de alta pobreza realmente necesitan sus personas, sus habitantes, entrar en la capacitación, entrar en estudios profundos
entrar en la profesionalización, entrar en ser cada vez mejor y ser cada vez más humano. Entonces esto nos provoca a nosotros una identidad de audacia. Vamos haciendo audacia mientras caminamos. Otros pues no se dedican a la audacia, simplemente buscan la parte más sencilla y fácil. Unos se dedican a la delincuencia, otros pues al asalto, otros a los vicios, y en fin vamos viendo cómo se deteriora a través de la pobreza el nivel social de cierto estatus de vida, casi siempre de en medio hacia abajo, de la parte media hacia abajo, porque dicen y sostienen muchas personas en ese nivel que ellos están cansados y hastiados de no poder salir adelante. Y eso lo vemos nosotros a cada momento. Lo vemos en todo tipo de sociedad y actualmente eso está arraigado, incluso fomentándose a través de la misma situación precaria y de crisis hasta la alta corrupción y la prostitución. Eso de la trata de personas y todo eso está basado en este mismo hecho. Riqueza frente a pobreza, pobreza frente a riqueza. Son dos factores que muchas veces se pueden polarizar, pero que en la mayoría de veces se aíslan. Y cuando se aíslan, entonces vemos las altas diferencias. Incluso en las ciudades podemos ver la diferencia. Las partes residenciales y los grandes barrios. Y las favelitas, como le llamaríamos a las partes de casitas ya que no son casas, sino que son aspectos de tapar el sol para que no nos dé agua, con cartones, con plásticos y con una serie de cosas hasta de latas viejas. Eso lo vemos todavía en América Latina, y no solamente en países pequeños como el nuestro, en países fuertes como Brasil, como Colombia, en lugares fuertes en Venezuela, que todavía hay una alta pobreza. Y eso es no tapar el sol con un dedo, porque riqueza y pobreza se sienten, se ven, se palpan, se viven. Entonces nosotros vemos que así como México, con una demografía bastante deprimente también en la pobreza, vemos cómo el ser humano intenta buscar el bien para su persona y para su familia. Y cuando están intentando eso, es cuando el ser humano se puede deshumanizar. Y si el ser humano se deshumaniza porque se siente como parte solamente de una pieza, de un engranaje que nunca pasó de lo mismo, entonces ahí viene la descomposición social, porque no hay motivación de vida. No existe una forma de hacerle sentir al ser humano que él puede hacerlo mejor y que él puede salir adelante, sino que muchas veces, dependiendo de los estilos de gobierno, el ser humano queda solo, aislado, como que no tiene ninguna protección. Y entonces todas las puertas están cerradas. Vemos el caso de los jóvenes actualmente. Muchos jóvenes son profesionales y muy buenos. Algunos pues salen regulares, pero en la mayoría de jóvenes que están buscando su profesionalización lo están haciendo muy bien. Y están saliendo jóvenes muy buenos para las empresas, pero no hay espacios para ellos. Y entonces vemos una serie de jóvenes con títulos por todos lados que no están ejerciendo profesión. Por el contrario, están realizando tareas para las cuales no fueron capacitados ni formados, sino que están sobreviviendo en otras actitudes y en otras actividades. Y ese es el caso de los países dependientes y pobres. Ese es el caso cuando no existen algunas políticas de contención para tratar de
sustentar los niveles que necesitan apoyo. Y ahí nace realmente las situaciones emergentes de cada familia. Ellos le llaman emergentes porque para ellos son emergencias. El no tener para la comida al día siguiente, el no tener vestuario, no tener para la medicina, no tener para el colegio. Es decir, son tantas necesidades y por último, ni vivienda. Están desamparados en la calle. Todo eso envuelve al ser humano en la gran pobreza. Y algunas personas en la gran riqueza. Aquel tiene todo. Estos no tienen nada. Pero estos dependen de los otros. Y esto le dan el sustento a la mayoría. Y eso es importante. Que el capital se mueva para abrir horizontes para el que realmente está totalmente indefenso y desamparado frente a un puesto o a un desempeño. Es necesario, amigos televidentes, abrir proyecciones donde el ser humano se sienta fortalecido, donde las personas que tienden a pensar negativamente en su motivación retrocedan a la parte positiva porque se les está abriendo un horizonte nuevo. Entonces vemos dos cosas bien clásicas que se están moviendo en el mundo entero, pero sobre todo en los países dependientes está eso con mayor fuerza. Vemos las personas que dependen de otras personas. Mucha gente se ha ido del país de Nicaragua y también de Centroamérica para buscar vida en otros países fuertes y luego mandar remesas a sus casas para buscar cómo hacer un techo y tener una vida más digna. Pero la verdad es que muchas personas se fueron y abandonaron por completo el país. Otros se fueron, dejaron parte de su familia y están enviando remesas. Pero va a depender muchísimo del grado de comprensión que tenga la familia para cuando venga ese dinero saberlo distribuir o saberlo racionalizar o saberlo ahorrar. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas están trabajando duramente afuera para mandar el dinero y que se ahorre. Pero mucha gente está malgastando el dinero de los que están luchando afuera. Y eso es terrible. Porque aún $1 ganárselo en un país extraño es duro. $1. Y si una persona está en la casa solamente recibiendo y sin compasión destruye ese dinero que viene para buscar una vivienda, creemos que eso es algo indigno de observarse y más bien es de reprocharse una actitud de esa clase. Por eso cuando hablamos de riqueza y de pobreza estamos hablando del bien y de los bienes que poseen las personas y lo que no puede poseer la mayoría. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos poseer si tenemos la capacidad de salir adelante? Tenemos la capacidad para pensar, tenemos la capacidad y aún formar la calidad para que podamos llegar a donde deseamos. Yo conozco gente que se ha levantado de la nada. Hoy son gente con mucho dinero y honrado, dinero muy honrado. ¿A qué se debe eso? Sacrificio, austeridad y sobre todo comprensión de la situación que se vive. No exigir ni gastar más de lo que se gana. Y eso es lo que estamos haciendo muchos nicaragüenses, gastando más de lo que ganamos y a veces derrochando en el vicio lo poco que tenemos. Es por eso que, ya que estamos hablando de riqueza y de pobreza, hay dos alternativas que se están viendo en el panorama social frente a estos dos polos opuestos. ¿Por qué hay mucha pobreza? Porque hay muchas personas que no tienen trabajo. ¿Por
¿Por qué hay pobreza? Porque hay muchas personas que no tienen la capacidad suficiente para escalar. ¿Por qué hay pobreza? Porque muchos quieren depender de otros y no se abren camino ellos mismos. En fin, hay pobreza porque realmente no queremos salir de ella. Y esa es parte de lo más importante. Si queremos nosotros un bien para nuestra familia, tenemos que sacrificarnos. Tenemos que luchar duramente. No es cuestión de solamente decir, hagan. Hay que decir, hagamos. Hay que decir, vamos. Construyamos. Es fácil decir lo contrario. Pero vienen las personas que les gusta la ociosidad, que en otras palabras son displicentes, haraganes, no quieren trabajar, aunque haya trabajo. No quieren. Y cuando le decimos el trabajo, los estamos ofendiendo. Entonces pensamos, si esto es en un porcentaje alarmante en el país, y mucha gente tiende a la diversión, el placer y el vicio, y no al trabajo, indudablemente que nuestra sociedad se va a hundir, no solamente por la parte negativa, sino porque va a surgir la alta delincuencia, como ha surgido. Va a surgir los vicios en todos los sentidos humanos. Y perderemos todo lo que habremos construido en toda una época, nuestra familia. Realmente es lastimoso pensar que nosotros no podemos muchas veces pensar para actuar y que no sabemos hacer para ser o ser para hacer. ¿Y saben por qué? Porque no queremos ni siquiera pensar. Estamos hasta perdiendo el sentido del pensamiento, dejando que otros piensen por nosotros y tomen la iniciativa que es nuestra y se coman lo que es nuestro. De ahí ven ustedes cuánta gente ha subido, porque muchas personas le han ayudado a subir y ellos no se dan cuenta que pudieron haber subido, pero no lo hacen. ¿Y a qué se debe esto? Hace falta iniciativa, comprensión de la vida, más relaciones entre la familia, más deseos de superación y buscar realizaciones, porque es lo único que tenemos en un mundo que tenemos solamente una oportunidad de vivir, una opción, y la perdemos, entonces seremos escalera para otros. No haremos una vida realmente para nosotros mismos, a no ser que tomemos decisiones drásticas. Hasta aquí nomás, el hombre que había muerto, que soy yo, y que andaba caminando todavía, era un muerto caminando, y agarrar mi bandera y decir, aquí comienza mi éxito. Comienzo a capacitarme, comienzo a trabajar, comienzo a pensar en mi vida y en mi familia. Así sacaríamos adelante una sociedad. Les quiero contar algo muy interesante. Ustedes van a evaluar con este pequeño encuentro, llamémosla como una leyenda fábula, pero no lo es de la vida real, entre la fantasía y la realidad que vivimos nosotros, los seres humanos. Se dice que en una ciudad muy pequeña, tendiente a una ciudad pueblo, habían dos compadres. Un compadre muy rico, pero muy rico, y un compadre pobre, pero muy pobre. Y eran compadres los dos.
El compadre rico había hecho fortuna desde muy jovencito. Su familia le había heredado una pequeña situación donde él la multiplicó y llegó a ser un gran capital. Hasta tener flotilla de camiones, abundantes tierras, abundante ganado, cuentas bancarias. Es decir, este hombre tenía mucho dinero. Este era el compadre Pedro. El compadre Juan vivía en las rondas de la ciudad, a la orilla del río, con una mujercita que ni que sabe el maíz, mientras él estaba acostado, tomándose un café y un trago con resaca. Esa es la vida de Juan. Ha tenido que su mujer fuera a su casa a traer maíz y no trabajaba. Este era el compadre pobrísimo. Mientras que el compadre rico tenía una esposa que le ayudó a construir ese capital. Sus hijos están en las mejores universidades porque se preocupó por sus hijos, por su familia. El compadre Juan no se preocupó por sus dos hijos, ni le importó. Los mandó a chapogar otra vez con el machete y no les dio estudio, porque decía él, tienen que ser hombres de machete. Entonces yo pienso que el campo es muy bueno, por supuesto. De ahí vivimos todos, de la agricultura. Pero también el mismo hombre de campo tiene que superarse. Y yo pienso pues que con esta anécdota que les voy a contar, ustedes sacarán sus propias conclusiones en sus casas. Un día, el compadre Pedro, riquísimo, visita al compadre Juan en las rondas del río. Compadrito, le dice, vengo a pedir un gran favor. Necesito que pasado mañana vaya usted al Cerro La Iguana y por favor va a llevarme un mensaje. Por ese mandado yo le voy a pagar 500 pesos. Solo va a llegar. Hay 2 árboles, pero hay un árbol maravilloso que está allí. Usted va a dar las vueltas, 3 vueltas a la derecha, 3 vueltas a la izquierda y va a gritar: suerte mi compadre Pedro, vení. 3 veces va a gritar: suerte mi compadre Pedro, vení. A las 3 veces que usted grite, espere y observe las ramas de los árboles. Entonces el compadre, que había amanecido un poquito bien enredado por los tragos, le dice: ¿pero a qué hora voy a salir? Bueno, me encantaría que te fuera a las 9 de la mañana. Tan temprano, a esa hora no puedo irme, compadre. Tengo que hacer muchas cosas. ¿A qué hora te irías? A las 2 de la tarde. Si salías a las 2, te voy a dar solamente 250 pesos. 500 si te vas a las 9. 250 si te vas a las 2. Compadre, ¿y por qué no? Quiero pasar haciendo un mandadito por donde doña Bertita. ¿Por qué no me permite irme a las 4, 4 y media? Con la fresca, porque ese camino le cuelea. Si te vas a las 5, te doy 100 pesos. Se rasca la cabeza el compadre pobre y le dice: trato hecho. A los 2 días llega el compadre rico y le dice el recado que va a decir en el cerro. El compadre iba a vender 500 cabezas de ganado y quería preguntarle a su suerte si las vendía o no en el precio que estaba pidiendo. Eso iba a mandar a decirle a su suerte, porque esa loma, el Cerro de la Iguana, que era famosa desde los ancestros de él, era famosa precisamente por ese árbol, donde el que daba 3 vueltas a la derecha y 3 vueltas a la izquierda y llamaba a su suerte, la suerte de él llegaba y le concedía lo que le pedía.
Entonces él quería saber si estaba en lo correcto o en lo incorrecto. Entonces el compadre pensó en su adentro y se lo dijo a su esposa, a su mujercita, que el compadre estaba loco. ¿Verdad? Pero como es él, no importa. Agarró los 100 pesos, se los había adelantado el compadre, se los metió en la bolsa derecha y se fue. A las 4:30 de la tarde, buscando las 5. Iba buscando el Cerro de la Iguana. Cuando llegó al Cerro de la Iguana, que era bastante retirado, entonces él se dirigió al árbol, dio la vuelta derecha, dio la vuelta izquierda y comenzó a llamar. Suerte, mi compadre Pedro, vení. Dijo las 3 veces y esperó, tal como se lo dijo el compadre, porque así lo aprendió él de sus abuelos. Están las creencias, pero que en la vida práctica y ordinaria de nosotros, miren cómo encaja esto. Él está esperando y está esperando. En eso, un viento se mece el árbol. Y entonces dice, ahí viene. Él era incrédulo, él no creía, pensaba que estaba loco su compadre. Pero entre las ramas él ve un destello amarillo. Y en medio del destello amarillo, él mira una mujer blanca, blanquísima, linda, dice el compadre Juan que era. Y le pregunta, dice mi compadre Pedro, que si vende el ganado o no lo vende, que si el precio es justo o no es justo. Decirle a mi hijo Pedro que ya tiene la bendición, que venda al doble porque le van a comprar. Este hombre queda mudo. Él piensa que es una aparición, que piensa que es un fantasma, piensa todo y él queda un rato mudo y verde. Cuando él se repone y él está temblando y él va buscando cómo bajar del cerro, él dice, ya que estoy aquí, voy a llamar mi suerte también, dice. Da 3 vueltas a la derecha, 3 vueltas a la izquierda y se para. Suerte de Juan, vení. Dice las 3 veces y espera, y nada. Vuelve a gritar 7 veces. Y después 15 veces. Y espera. Cuando ha gritado 20 veces, un vientecito, ahí viene, dice. Y de repente, el cielo se pone gris a negro. Y aquellas ramas se miraban lúgubres, espantosas. Y en medio de las ramas donde había aparecido la mujer linda anteriormente, aparece una mujer encorvada, horrible, de un aspecto horripilante, con una nariz encorvada, espantosa, con los huecos, una grande cuenca en los ojos y espantosamente con los pómulos salidos. Horrible aquella mujer. Y entonces le dice, ¿para qué me llamaste? Quiero saber mi suerte, ¿qué me espera? En la bolsa derecha tenés 100 pesos, ¿sí o no? ¿Se toca? Sí. Agradecer que yo estaba dormido en ese momento. Porque no deberías de andar esos 100 pesos. Hijito, yo te quiero mucho así como sos. Estás maravilloso. ¿Cómo seguís portándote allá con tu mujercita? Siempre te estás tus traguitos, écheselos al doble, mi amigo. Era mi hijito lindo. Entonces el hombre que está allí viendo a qué espanto negro que le está hablando, sale como loco guindo abajo, sin parar. Estuvo hospitalizado. Nadie le creía el cuento. Pensaban que estaba loco. El compadre Pedro sí le creyó. Vendía el ganado al doble y sobraba quien se lo compraba. Una gran, decía la gente, suerte. No, era realización.
confianza en sí mismo. Sabía que podía lograrlo. Desde ese día, el compadre Juan comenzó a cambiar, pero él se dio cuenta que lo estaba haciendo un poco tarde. Pero él cambió su vida. En su casa reinó la paz. Fue dejando el trago lentamente. Cambió su vida. Se convirtió en un hombre excelente. Él andaba de flor en flor, de este y el otro, engañando mujeres y todo. Y tenía regalo como 7 hijos. Comenzó a hacer una vida con esta mujer que tenía al lado. Y entonces se dio cuenta lo importante que era para él la vida que tenía que realizar positivamente. Mandó a sus hijos ya un poco tarde al colegio, pero los hizo profesionales. El compadre Pedro, al ver el entusiasmo del compadre Juan, comenzó a ayudarlo y levantó a su compadre. ¿Por qué lo levanta? Porque vio en él ya no el hombre atenido, vicioso, mira en él el hombre que desea triunfar. Por eso la persona que desea triunfar encuentra gente que le tiende la mano. Al haragán, al vicioso. Y la gente que no quiere nada, ese no encuentra nada. Creo que ni la hora tiene en el reloj. Yo pienso, estimados amigos, que este pequeño encuentro de fábula, relato, entre la fantasía y la realidad interna de cada ser humano, muchas veces es la realidad que vivimos en la casa. A veces pasamos penurias, pasamos grandes crisis, porque nosotros mismos la estamos provocando. A veces encontramos la puerta de la felicidad en la paz. A esto le llamamos felicidad, la tranquilidad, porque nosotros la estamos haciendo y la estamos encontrando. Entonces, la riqueza y la pobreza está incrustada, simplemente, queridos televidentes, en lo que nosotros queremos hacer de cada una de estas dos cosas. Si queremos ser pobres, es fácil el camino. Échense en una hamaca, háganse viciosos, háganse atenidos, vuélvanse indeseables y van a ver qué maravillosa es esa vida en la desgracia. Si quieren tener un poco de bien para su vida y para los suyos, vean al compadre Pedro. Desde jovencito se levantaba a las 3 de la mañana a ayudar a su padre. Él andaba en los camiones, de ayudante primero, después de chofer. Era el hijo del dueño del chofer, del camión, pero andaba el chofer. Y así comenzó. De madrugada se casó responsablemente con una persona, hizo un hogar, no anduvo destruyendo. Y de esta manera son dos vidas distintas, aunque muchas veces parece que fueran paralelas. Si nuestra vida es así y buscamos lo mejor para nosotros, nos alejaremos lentamente de la pobreza espiritual, de la pobreza material, y buscaremos la riqueza espiritual y la riqueza material. Porque con riqueza espiritual, amando a Dios, pidiendo auxilio al Señor, haciendo esfuerzos y sacrificios, viene la riqueza material. Porque se construye de gota a gota y sobre todo honradamente. No la busquen deshonestamente. Amigos televidentes, esta ha sido una noche muy interesante. Yo creo que todos vemos la riqueza y la pobreza y todos tenemos derecho a ser como queremos ser. Lo único que esta noche nos deja es que cada uno construye su historia y su vida. Muchas gracias, buenas noches, aquí Occidente.